Las librerías en Python son amplias y cuentan con una gran cantidad de contenidos. Constan de diversos módulos que permiten el acceso de funcionalidades específicas del sistema como entrada y salida de archivos, soluciones estandarizadas a problemas de programación, etc. Por ejemplo, una de las librerías que vamos a ver hoy nos va a permitir abrir archivos, por así decirlo, de Excel, eh, y poder trabajar con los datos que tenemos ahí. Esto, pues, en muchas empresas es súper importante. O sea, es de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque podemos empezar este tema de automatizar procesos y muchas cosas que se hacen a veces manual, ¿no? Entonces podemos jalar a lo mejor un archivo de Excel, por así decirlo, y procesarlo y luego devolverlo en otro archivo, ¿no? Si es necesario, o subirlo a una base de datos, etcétera. Y bueno, tenemos distintos tipos de librerías en Python. Eh, Como les menciono, pueden ser utilizadas para muchas cosas. Y pues cada sistema cuenta con diferentes procesos que necesitan de una biblioteca específica para resolver diversas funciones. Hay cosas que no vamos a poder hacer prácticamente sin una librería, ¿no? Entonces tenemos algunas librerías que son de visualización, ideales para entender mejor los datos y tener una mejor comprensión de cualquier problema que pueda surgir. Librerías para el cálculo numérico, que son las más indicadas para la preparación de datos y cálculo de atributos relevantes. De Machine Learning, por ejemplo, que están enfocados en procesar información y resolver problemas de clasificación y regresión de datos. Ese tema es súper padre porque, como creo que ya les había mencionado, con el Machine Learning o el aprendizaje automático pueden entrenar a la computadora para que detecte patrones en miles o millones de datos y obtener cosas muy, muy padres, ¿no? Desde reconocimiento de imágenes hasta reconocimiento, reconocimiento de caracteres, de texto, encontrar patrones que no serían visibles a simple vista, etcétera. El Deep Learning, orientadas hacia la proyección de datos a partir de un conjunto amplio de información. Esta es igual una parte muy importante. Que, bueno, si les termina de gustar toda esta onda, pues pueden enfocarse o irse un poco más allá en todo esto, ¿no? Inteligencia artificial explicable. Aplican métodos y técnicas tecnológicas que aplican inteligencia artificial para brindar resultados eficientes. Procesamiento del lenguaje natural. Utilizan el cálculo de frecuencias normalizadas para construir modelos con datos de texto. Este, Unas en las que yo también he trabajado es en el procesamiento del lenguaje natural, que es básicamente, por ejemplo, tenemos muchas veces mucho texto, tenemos, no sé, un libro en digital o algo así, y quisiéramos tener información, ¿no? De, de ese texto, ¿no? Pero ¿qué clase de información? No sé, a lo mejor nos interesa saber el tipo de escritura, qué palabras se repiten más, eh, cómo se organiza el texto, cómo escribe. Y para eso hay muchas técnicas que podemos utilizar para comprender y procesar el texto. También se usa, por ejemplo, mucho en el tema de análisis de sentimientos. Por ejemplo, si nosotros, en nuestro caso, en mi caso que trabajo en un medio de comunicación, generalmente pues dependemos del espectador, ¿no? Y de que la gente le gusta lo que está consumiendo de nuestro material, ¿no? Y por ejemplo en las redes sociales pues se puede ver que se comentan, ¿no? A lo mejor en un video se comentan muchas cosas el público en general. ¿Qué podríamos hacer con eso? ¿Qué nos interesaría saber? O sea, nos interesaría saber a lo mejor cómo lo está recibiendo la mayoría de la gente, ¿no? Si saber si el sentimiento es positivo, negativo o neutral, ¿no? Obviamente esto lo podríamos de alguna forma hacer leyéndolo y teniendo a alguien ahí leyendo todos los días de, mira, a la mayoría de la gente le está gustando, a la mayoría no. Pero pues obviamente esto sería un trabajo muy manual, ¿no? Podríamos hacer algunas cosas con procesamiento del lenguaje natural que nos permitiría encontrar patrones y detectar qué sentimientos podrían tener los comentarios y así decir, simplemente pasándole la base de comentarios, por ejemplo, que nos diga, mira, en general la gente tiene una buena aprobación sobre este video, sobre esta publicación, sobre este meme incluso, etcétera. Esas son algunas de las cosas que podemos hacer con algunas librerías. Hoy nos vamos a enfocar sobre todo, esta la vamos a dejar un poquito de lado de momento, pero la que me interesa más es esta, se llama Pandas.
Es una librería de Python especializada en el manejo y análisis de estructuras de datos. Lo que hace es define nuevas estructuras de datos basados en los arrays de la librería NumPy. Realmente no es obligatorio, pero, o sea, esta otra librería, porque generalmente yo no la suelo usar, por eso nos vamos a saltar un poquito eso. Y también permite leer y escribir fácilmente ficheros en formatos CSV, Excel y bases de datos SQL. Por eso les decía, este tema de tipo Excel, no es que sean, sí son archivos que se pueden abrir con Excel, es básicamente lo mismo, sin embargo también se les conoce como CSVs, que son archivos separados, archivos separados por comas. Eso es lo que significa. Entonces, es otro formato con el que vamos a poder trabajar más fácilmente en Python. Se puede convertir fácilmente a un Excel porque son básicamente lo mismo, pero si intentamos abrir, por ejemplo, un Excel en formato Excel que es XLS, no sé qué, no nos va a permitir. Tiene que ser en CSV. Y nos permite también acceder a los datos mediante índices o nombres para filas sin columnas. Básicamente lo que hace Pandas es permitirnos tener una mejor visualización y, por así decirlo, una mejor estructura y presentación de cómo nosotros vemos los datos que tendríamos. Entonces eso facilita mucho el tema de análisis, porque podríamos tenerlos en muchas listas, pero sería súper complicado ver de manera más simple. Y por ejemplo, tenemos tipos de datos en Pandas. Tenemos 3 estructuras de datos diferentes, que son series, estructura de una dimensión, data frame, estructura de 2 dimensiones, tablas, panel, estructura de 3 dimensiones, cubos. Y estas estructuras se consideran a partir de arrays de la librería NumPy o bien exportando información de algún otro archivo. Nos vamos a enfocar sobre todo en el data frame, que es el que vamos a utilizar muchísimo. Y con este vamos a tener más que suficiente. Esta es básicamente una serie, es una dimensión, es como una lista. Pero un data frame pues es una tabla, ¿no? En la que tenemos columnas y filas. Y esto pues lo podemos aprovechar ya de muchísimas formas. Aquí, por ejemplo, tenemos la clase de objetos series, que son estructuras similares a los arrays de una dimensión. Son homogéneas, es decir, sus elementos tienen que ser del mismo tipo. Disponen de un índice que asocia a un nombre a cada elemento de la serie, a través del cual accede el elemento. Como vemos, es a la diferencia, por ejemplo, de un arreglo o una lista, por ejemplo, es que pues tenemos un índice un poco parecido a cómo funcionan los diccionarios, pero no es lo mismo, desde el que podemos representar toda el valor, ¿no? Pasándolo ya a una dimensión más, pues sería básicamente una tabla. Vemos que básicamente una serie pues es una fila de la tabla, pero pues como les comento, vamos a trabajar más con lo que es el data frame, que es básicamente pues tablas. Entonces podemos tener, por ejemplo, este tipo de estructura, índices que nos van a decir en qué posición de la fila estamos, nombres de las columnas y y los nombres de las filas, que básicamente son los índices que les comento. Y pues tenemos distintas columnas y en cada casilla pues podemos tener datos. Aquí vemos que un objeto de tipo data frame define un conjunto de datos estructurados en forma de tabla, donde cada columna es un objeto de tipo series. ¿Vemos? Es decir, todos los datos de una misma columna son del mismo tipo, y las filas son registros que pueden entender datos de distintos tipos. Un data frame que contiene dos índices, uno para las filas y otro para las columnas, y se puede acceder a sus elementos mediante los nombres de las filas y las columnas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y básicamente, en una columna tiene que ser del mismo tipo. Es decir, si esta se llama nombre, por lo tanto, todos los datos que haya en esta columna, recordemos que las columnas son las verticales, tendrán que ser del mismo tipo, en este caso una cadena de texto, ¿no? Si es del contrario, pues nos daría algunos errores. Si es edad, pues tendría que ser de tipo entero, por ejemplo. Si es grado, pues igual una cadena de texto. Correo también podría ser una cadena de texto. Pero que sepamos que cada columna puede ser un tipo de dato distinto, pero todos los datos de una columna sí tienen que ser igual. ¿Vale? Vamos a dejarlo esto de un lado. Vamos a ir un poco más a la práctica.
Voy a dejar de compartir la presentación. ¿Alguna duda hasta aquí? Y si no hay alguna duda, pues continuamos. Antes, quisiera también mostrarles cómo, por ejemplo, instalar librerías. Yo creo que es bastante importante. Por ejemplo, Pandas es una librería. En Anaconda, y por lo tanto en JupyterLab, ya viene esta librería instalada, entonces solamente tenemos que llamarla de la siguiente forma. Import Pandas. Aquí lo que estamos diciendo es, estamos mandando a llamar la librería. Si no la llamamos, no vamos a poder usar la librería. Y aquí lo estamos con este as pd. Básicamente lo que estamos haciendo es dándole un nombre alterno. Solo por fines prácticos, porque vamos a, o sea, si tuviéramos solamente esto, vamos a ver que para usar alguna función de pandas, que por ejemplo sería una como esta, tenemos que primero llamar a la librería de una forma, ¿no? Si solamente si la dejáramos así, tendremos que llamarlo así, ¿no? Pandas, ¿no? Pandas.dataframe, data. Dataframe es una función de la librería pandas. Pero pues por fines prácticos le damos un nombre alterno, por así decirlo. Y hacemos que podamos llamarlo PD, ¿no? Para simplemente simplificar esta parte. Y ahora básicamente PD es lo mismo que pandas. Y podemos así llamar a sus funciones sin tener que escribir tanto texto. Ahora, les digo, en Anaconda generalmente ya o sea, sobre todo esta parte de datos, ya los tenemos cargados. Estas librerías ya las tenemos descargadas, porque como les comentaba, Anaconda es un entorno enfocado en el análisis de datos. Pero si hubiera alguna librería que no tenemos en Anaconda y nos interesaría tener, nos podemos ir aquí en cmd.exprompt dentro de Anaconda. Recordemos que Anaconda es un entorno distinto y tenemos la ventaja de manejar varios entornos a la bueno, o sea, no a la vez, no podemos tener varios entornos con nuestras librerías, especificaciones y proyectos determinados. Entonces, este CMD no es el mismo de nuestra computadora. Este CMD es como solamente de Anaconda. Entonces, lo que instalemos aquí no se va a instalar en general, solo va a aplicar para nuestro entorno, en nuestro entorno de Anaconda. Entonces, por ejemplo, ¿con qué comando instalamos alguna librería? Por eso era lo de las variables entornos que les pedía que instalaran cuando instalaran Python. La sintaxis es así, por así decirlo: pip install y luego el nombre de la librería que queremos instalar. Vamos a probar, por ejemplo, poniendo pandas. Nos debería decir que ya está instalado, pero si ponemos pandas, debería empezarse a descargar, etcétera, y nos va a dar un mensaje que ya está cargado. Aquí nos dice que ya está instalado, entonces no se instala. Pero sí, alguien pregunta. Oye, Diego, una pregunta. Cuando haces la sintaxis de lo que estás haciendo ahorita poniendo la librería y el comando, como puedes decirlo así, o sea, ¿hay alguna diferencia si lo pongo junto o lo pongo separado? Sí. Siempre he tenido esa idea. Digo esa duda. Sí hay diferencia. Si lo pones así, te va a dar error. No te va a reconocer el comando. Entonces tendría que ser pim install pandas. Ok. Incluso si no está no existe una librería que se llama así, te debe dar error. Aquí puse un S de más, pero al parecer sí hay una librería que se llama pandas. Entonces ya la instalé, pero bueno, vamos a dejarla ahí. Pero que sepan que así se instala, ¿no? Pip install pandas. ¿Y cómo desinstalarías pandas? Sería con el comando ping unin install Ok. pan. Perdón, es install pandas en plural, porque me marca, no error, sino me dice que el archivo no reconoce como interno externo programa archivo por lotes ejecutable. Sí, es PANDAS. Pip install pandas. Entonces, una separación. Aquí si le damos, nos va a preguntar si sí o si no, yes o no. Entonces ponemos una I y nos dice que sí. Y ya con esto ya instalamos
Bueno, en este caso desinstalamos nuestra librería. También, si queremos saber qué librerías tenemos instaladas o qué versiones de las librerías tenemos instaladas, por ejemplo, podemos usar otro comando que se llama piplist. No sé si, creo que es por ahí. List. Y nos va a dar una lista de las librerías que tenemos. Por ejemplo, en Anaconda, en el entorno de Anaconda, tenemos todas estas ya librerías instaladas y podemos ver la versión. A veces es muy importante luego el tema de las versiones porque hay veces que cambian las funciones que hay o les cambian el nombre o hay funciones que quedan inutilizables. Entonces, si tenemos a lo mejor un script que usa alguna librería vieja, a lo mejor no nos va a funcionar después de tanto tiempo o nos va a pedir que actualicemos, etcétera. O si, por ejemplo, a lo mejor podemos tener, caso tenemos un script en nuestra computadora que funciona y todo, y luego vamos a otra computadora, copiamos el código, instalamos la librería, y a lo mejor no funciona, nos manda un error. Puede ser que en la nueva computadora, por así decirlo, instalamos una versión, o sea, al instalarlo, solamente así, como se los mostré, que a lo mejor se pone una más nueva, ¿no? Por ejemplo. exacto, o sea, si ponemos así solo pip install pandas, por ejemplo, nos va a instalar la versión más reciente. Hay una forma para instalar la versión que queramos. Según yo podemos poner así como 2. Igual 2.0 punto tanto, si queremos alguna en específico y nos instalaría esa versión, pero bueno, no lo vamos a mover para no configurarlo. Ahora, como les digo, haciendo esto solamente lo va a instalar en el entorno de Anaconda. En este caso estamos en el entorno base, también aquí tenemos otro entorno, ¿no? Pero estos cambios no se van a ver reflejados en su Python, por así decirlo, a nivel general, a nivel de tu computadora. Esto solamente de Anaconda. Nosotros tendríamos que irnos al CMD ya de nuestra computadora, que pues, vamos a poner CMD, y quisiéramos instalar una librería ya en general. ¿Por qué? Porque Anaconda es un entorno sobre todo enfocado en el análisis de datos, pero hay otros IDs, otros, por así decirlo, compiladores de código, que que sí trabajan con el, por así decirlo, con el Python nativo de nuestra computadora, y ahí sí necesitaríamos instalarlo de esta manera, como Sublime Text, como CodeBlocks no sé si maneja Python, pero es para que se den una idea, como Visual Studio, etcétera. Ahí sí necesitamos instalarlo de manera general en nuestro equipo. Es el mismo comando, pip install, por ejemplo, pandas. Igual creo que ya lo tengo instalado, no estoy seguro. Incluso aquí nos dice que, bueno, aquí nos está dando un warning, no pasa nada, pero nos está diciendo que estamos usando una versión de pip. Pip es el comando que nos permite instalar, también es un programa, y nos dice que estamos usando una versión ya algo antigua, ¿no? Que es la 22.0.4, que ya existe una nueva versión, y pues podremos actualizarla. En este caso, pues no representa un problema, entonces lo dejamos así. Entonces hay varias librerías. Y por ejemplo, para actualizarla, ¿ahí qué tendrías que poner? Pip install upgrade pip. Eso creo aplica con cualquier también librería. Por ahí aquí nos está actualizando a una nueva versión de Panda. Si ponemos pip install --upgrade y la librería, pues ya. Y si quisiéramos actualizar pip, pues es tal cual como nos lo indica aquí, ¿no? Pip install upgrade okay. pip. O sea, pip es viejito, por así decirlo. Sí, o sea, pip pues es igual de alguna forma una librería, ¿no? Que nos permite instalar más librerías y también tiene sus nuevas versiones. Entonces aquí estamos instalando con pip, estamos actualizando la misma versión de pip. Aquí, por ejemplo, así se ve ya cuando se instala una librería. Aquí nos las está actualizando, entonces por eso todavía no acaba. Se dan cuenta, cuando solamente dijimos que instalara, pues nos decía que ya lo tenías. Aquí ya lo está actualizando. Entonces aquí se instala de manera ya en nuestro Python general, no en nuestro entorno, por ejemplo, de Anaconda. De igual manera,
si nosotros instalamos aquí nuestra librería y asumimos que ya está en Anaconda, no. Tenemos que instalarlo en nuestro entorno de Anaconda, porque recuerden que esa es una de las ventajas de Anaconda, tener entornos personalizables con nuestras librerías, con nuestras versiones, etcétera. Justo es lo que quiere evitar es este cruce de incompatibilidades de librerías, etcétera, ¿no? Manejarlo más a nuestra forma. Pandas es una librería algo pesada, generalmente son bastante más ligeras, entonces tarda un poquito, pero pues vamos a dejarlo ahí. Entonces así se instala Pandas. Y cualquier otra librería. Como les digo, en Anaconda ya viene instalado, entonces ya podemos utilizarlo. Y vamos a ver ahora sí cómo podemos empezar a utilizar Pandas, ¿no? Vamos a irlo por partes. Primero, como les digo, tenemos que importar la librería de esta manera. Y también podemos aquí crear un data frame de ejemplo de esta manera, a partir de un diccionario de datos. Vemos que la forma sería, recordemos que la forma de un diccionario, la sintaxis era de esta manera, entonces teníamos, acuérdense, esto es solamente un ejemplo, ¿no? Ok, y dato, ¿no? Y dato 2, etcétera. Entonces, esa misma lógica la vamos a hacer, solamente que en vez de poner un dato único, podemos poner una lista. Entonces, aquí la key sería nombre. ¿Alguien quiere entrar? Sí que le iba a meter. Listo, bienvenido. Adelante, David. Básicamente lo que estamos haciendo es un diccionario de listas, ¿no? Ajá, sí, exacto. En este caso, para crear un data frame de ejemplo. Pero generalmente, pues vamos a obtener los data frames de otras formas. Pero este es, por ejemplo, para que nos sirva. Entonces, aquí en este caso estamos haciendo un diccionario de listas, como lo dijiste. Y ya esto lo podemos convertir, esto lo entiende Pandas y lo podemos hacer muy fácil en un data frame. Para crear un data frame se usa el siguiente comando. Acuérdense, cada vez que llamemos a una función de la biblioteca Pandas o de cualquier otra biblioteca en general, tenemos que primero llamar a la biblioteca, y luego poner un punto y luego la función que queremos. Las funciones, ¿cómo la vamos a saber? Las funciones van a estar en documentación oficial de la librería o del creador de la librería. Por ejemplo, si yo busco documentación Pandas, aquí deberíamos ver cómo se utilizan, ¿no? Los comandos, los que tenemos acceso. Vemos, aquí por ejemplo te va dando algunos códigos. Entonces, pues tenemos también que aprender a ser un poco autodidactas, porque hay muchísimas librerías y depende de las librerías que queremos utilizar, pues tenemos que saber qué es lo que nos permite hacer, y eso no nos lo puede decir más que el creador o la página oficial que lo crea, ¿no? Entonces así podemos, sin embargo, yo les voy a dar como las funciones más comunes, que sepan que no es todo lo que se puede hacer, hay muchas cosas, pero sobre todo las cosas que vamos a estar aplicando. Ok, volviendo a esto. Para llamar a la función DataFrame, primero tenemos que llevar a Pandas, que recordemos que la renombramos como PD. Entonces ya podemos manejarla igual. DataFrame, esta función que se llama DataFrame, lo que crea justo es un DataFrame. Le podemos dar a partir de un diccionario, en este caso, o podríamos crear igual un DataFrame vacío, por ejemplo. Vamos a irnos aquí abajo. PD. Eso sí, lo tenemos que igualar a un dato. No sé, DataFrame. Ejemplo. Igual a PD.DataFrame. Tenemos que escribir bien el esto. De esta manera estamos haciendo, por ejemplo, un DataFrame vacío. Entonces, si queremos mostrarlo, pues ponemos DataFrame.
Data frame ejemplo, ¿no? Así, ese es el nombre del data frame que creamos. Nos sale vacío. Pero si le pasamos justo este diccionario, que es data, ya nos podría aparecer de esta manera. Esta es una también de las ventajas de Anaconda. Si nosotros lo ejecutamos en otra, podemos usar, claro que podemos usar pandas en otro ID de programación, pero nos va a dar más en este formato texto que a lo mejor no es tan amigable, ¿no? Aquí se imprimió así, porque cuando imprimes muchos, en una sola línea, sí te lo imprime como que en este formato. Y también cuando pones print. Cuando lo imprimes con el print, también se imprime en ese formato más de texto. Sí. Entonces, la mejor manera es imprimirlo así, simplemente poniendo el nombre de data frame y nos imprime de esta manera bonita. Este tipo de visualización solo la tiene Jupyter, ¿no? Porque justo está enfocado en estos usos. Entonces ya tenemos, por ejemplo, nuestro data frame con sus columnas, con sus filas, con sus nombres de filas, ¿no? Entonces aquí tenemos, este es un código de ejemplo que encontré por ahí. Entonces por eso por ejemplo, usa el frame, el print. Ahora, una recomendación que les quería dar. Es muy importante que al momento de que programemos tenemos también nuestra propia estructura. Es decir, para que nosotros, pero perdón, nuestro propio orden. Entonces, generalmente, una forma de manejar como identificar tus data frames o nombrarlos, lo que se suele poner es, esto es a consideración cada quien, pero es una práctica muy común, que es poner, por ejemplo, DT, que representa data frame, poner data frame, nombres, ¿no? Entonces así sabríamos que que por esto nos indicaría que es un data frame y que se llama nombres, ¿no? Simplemente por conveniencia. O también DF igual lo manejan, ¿no? Es como ustedes gusten. A lo mejor DF es la manera más ideal. Y pues sería lo mismo, ¿no? Es nada más estamos cambiando el nombre. Aquí no estamos cambiando, no es nada de pandas, no es nada, simplemente estamos cambiando el nombre de nuestro dato, que en este caso nuestro tipo de dato es un data frame, ¿no? Así como tenemos tipos de datos que son listas, diccionarios, tenemos un tipo de dato que es un data frame, gracias a esta librería que es pandas. ¿Qué más podemos hacer con los data frames? Tenemos la función info, que es df info. Vieron que aquí, por ejemplo, lo maneja como df, el nombre de un data frame. Vamos a verlo acá. Si ponemos, ya tenemos nuestro tipo de dato, nuestro dato que es un data frame, ¿no? Es nuestro data frame. Si ponemos info, pues nos va a decir alguna de las cosas este, de nuestro data frame, ¿no? Por ejemplo, nos va a decir cuántas columnas tenemos. Tenemos 3 columnas. Nombre, edad, ciudad. ¿Cuántos datos nulos tenemos? 4 datos que no son nulos. O sea que hay información. Y el tipo de objeto. Bueno, el tipo de dato más bien. En nombre nos dice que es un tipo de dato objeto. Cuando metamos una cadena de texto en un data frame, pues lo va a manejar como un tipo de dato objeto. Tienen que saberlo, no hay más. Lo vamos a poder seguir manejando como una cadena, pero es, por así decirlo, un sinónimo de lo que es una cadena de texto. La edad, vemos que el tipo de dato de la columna edad, que es esta, son datos de tipo entero. Y pues la ciudad igual, es de tipo, es de tipo objeto. ¿Por qué? Porque es una cadena de texto. ¿Ok? Con eso podemos saber un poco de nuestra. También podemos tener estadísticas descriptivas de las columnas numéricas, que es
description era, describe, defnombres punto info, no punto describe. Nuestra única columna numérica que tenemos es edad, entonces es la única que toma, ¿no? Nos dice el valor, el número de elementos que tiene esa columna, la media, el STD, el STD, Estándar, ¿no? Algo así. ajá, ¿qué es El dato estándar. Según yo, ya ni me acuerdo. sí. Pero bueno, el mínimo, el 25%. Esto la verdad es que ya ni siquiera me acuerdo qué es lo que nos representa. Es Estaría por bueno. probabilidad, ¿no? La Sí, media, la exacto, estándar. sí, son medidas estadísticas. Este, la verdad es que no lo tengo muy claro eso. eh, pero bueno, si pudieran darse una leída por la documentación, les sirve. Personalmente no lo uso mucho, es la verdad, pero pues que sepan que existe esta parte. También, otra cosa que, bueno, que aquí no está, pero podemos hacer con nuestro data frame, ahora sí empezar como a jugar un poco con los datos que tenemos. ¿Cómo podemos acceder a, a un dato en específico? Podemos poner df nombres. Por ejemplo, si solamente le abrimos así los corchetes como si fuera un manejo de, como cuando estamos ingresando un valor a un, no, no es, no, 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 es con, perdón, es con iLoc. No recuerdo. O sea, Diego, yo tengo una pregunta. O sea, todo esto lo estás haciendo obviamente a través de la librería, ¿verdad? Si no fuera por la librería, no podrías hacer todo este Sí, procedimiento. justo estas, Sentencias, declaración, no sé. ajá, exacto, esas sentencias son gracias a la librería. Ujú. Ah, pero vamos, por ejemplo, aquí podemos obtener con esta declaración el, la columna nombres, ¿no? O sea, en forma de lista. Pero también, si quisiéramos acceder a un dato en general, un dato en específico, a lo mejor el nombre solamente el uno, vamos a darle el índice. Por ejemplo, en el caso de María, el índice es uno. Entonces, de nombre, estamos accediendo al valor uno de nombre, ¿no? Bueno, con el índice. A- Igual como en las listas, vamos de cero hasta arriba. O sea, empezamos a contar desde cero. Y lo mismo. Si se dan cuenta, para los que se quedaron en la otra, un poquito al final que vimos algunos ejemplos, es como manejar una matriz, ¿no? Como una lista de listas que prácticamente es una matriz, que tenemos pues nuestras dos dimensiones, ¿no? Pues alto y ancho, ¿no? En una matriz y a partir de este cruce podemos obtener un valor. Por ejemplo, si quisiéramos obtener el 22, pues vemos que está en la columna edad y adelante. Sí, mira, veo que todo lo inicias con DF. ¿Qué significa eso de SDF? Lo que les comentaba es que es una práctica, por así decirlo, recomendada, es como una buena práctica, y identificar tus datos, sobre todo en los data frames, para saber qué es un data frame. Perfectamente podría ser nombres, simplemente nombres, porque acuérdense que lo que está antes del igual, pues cuando hacemos esto, es simplemente el nombre que nosotros le queremos dar a nuestro dato. Es para ver lo que estamos hablando, ¿no? Dar una idea de lo que estamos, bueno, tener Sí, o un sea, por nombre. ejemplo, es que a lo mejor podemos tener una lista de nombres y también podemos tener un data frame con nombres y varias
varias otras cosas, ¿no? Entonces simplemente por fines prácticos, por buenas prácticas, yo se los recomiendo que pongan así para identificar sus data frames, pero vemos que funciona perfectamente igual. O sea, no es más que el tipo de nombre. Ahí la característica del data frame es esto que estás poniendo, que estás declarando. ¿O qué es en sí el data frame? El data frame Ajá. es esta estructura. Es, vamos a llamarlo un tipo de dato tabla. Ah, ok. Ujú. Entonces, en un data frame, básicamente lo que tenemos es una tabla donde podemos insertar datos. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es cómo acceder a esos datos, por así decirlo, de manera individual. Vamos a volver a poner el DF, que es simplemente el nombre. Entonces tenemos, nada más lo volvemos a ejecutar. Tenemos nuestro data frame. Entonces, de esta manera podemos acceder a los elementos de nuestro data frame. Ahora, veamos que pues esto pues son números y de alguna forma son secuenciales. Como vimos anteriormente, esto nos va a servir para que si hacemos un ciclo for, por ejemplo, podamos automatizar la edición de nuestro base de nuestra base de datos o de nuestros datos de una columna, etcétera, en base a ciertas condiciones, ¿no? Usando, por ejemplo, un ciclo. Entonces podemos hacer lo mismo que hicimos con listas, hacemos un for in range y ponemos de 0 a... Aquí va otro comando de los data frames. Si podemos data frame nombres, bueno, este es nuestro data frame nombres, ¿no? Podemos tener los data frames que queramos. Y escribimos index. Este nos va a dar básicamente el número de elementos o el largo del data frame. Adelante. ¿Es como len en las listas? Sí, básicamente para eso nos sirve. Aquí no te da específicamente solo el nombre, pero pues no dice que es para o hay un stop al elemento 4, es decir, que tiene 4. Pero si nosotros se lo damos aquí como argumento a nuestro for, lo va a entender que son 4 de largo. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, nuestro for. Y ahora lo que le pasamos es la i, porque acuérdense que la i es la que va a ir cambiando de valor, en este caso en el for. La podemos llamar X, J, H, lo que queramos, ¿no? Generalmente se usa la i. Entonces hacemos esto. Aquí me faltó, por ejemplo, 2 puntos. Después del for tenemos que poner 2 puntos. ¿Qué más me faltó? Def nombres range index. No sé por qué no está funcionando. Qué extraño. A lo mejor edad no existe o sí. No, mira, aquí por ejemplo, aquí nos marca que el error está aquí. Está en index, pero hay algo por ahí que no estoy viendo. Bueno, déjeme recuerdo bien cómo hacer esta declaración, pero vamos a hacerlo de manera manual, en este caso. Ok, aquí sí tenemos que imprimir. Como van a imprimir varios valores, entonces, dándole dándole a cada valor de i, pues el valor del índice, pues podremos obtener toda nuestra lista de, de valores, ¿no? Vamos a buscar cómo es, porque sí es importante eso. Largo index. No recuerdo. Es que nos debería dar esto. No, la verdad es que no. Bueno, lo reviso porque no sé qué, la verdad es que no sé qué pasó. Esto debería funcionar Por correctamente. ejemplo, tal vez en ese de data nombres index, ves que te da como una lista, ¿no? Entonces a lo mejor tendrías que poner index paréntesis stop, ¿no? No sé, es un decir. No, nunca lo he usado así. Y
A ver, permítame ver si aquí, ya sé. Aquí tengo algunos. A ver qué es. Aquí fue por ahí el error. Aquí tengo algunos procesos en los que uso el index. No, aquí. ¿Pasó algo? ¿Alguien se 15. salió? Ok, va a No, acabar queda dentro de 15 minutos. 15 minutos del chat. Sí, ok, yo creo que ahorita nos volvemos El timer. a comentar. Oye, David, una pregunta. Diego, Ya vi perdón, cuál David. es. O sea, desde que abres Anaconda, ahí llamas directamente la librería poniéndole pandas, ¿verdad? Sí, y tienes que llamar, generalmente esto lo vas a poner al inicio de todo tu código. Es decir, esto, pues, tus librerías las vas a poner hasta arriba del inicio de tu código. Entonces, una vez que tengas esto, Y ya le una vez que pones lo tengas import. aquí, ya Ajá. funciona. Ya la puedes llamar en cualquier parte de tu código. Ok, le pones import para llamarla. O sea, si no le Sí, pones import, no la abre. sí, si tú le pones, si no haces el import, Ujú. no nos va a o sea, no, el Python no va a saber qué estás haciendo, qué estás llamando, porque estás Está poniendo llamando. ese Ah, código. ok. Ujú. Perfecto. Ya vi cuál es el errorcillo por ahí. El tema es que hay que ponerle len. El len, acuérdense que nos dice el tamaño de una lista. Y en este caso vamos a decirle el tamaño del data frame, pero le tenemos que dar esta indicación de index para que nos diga el, el, lo largo. Entonces, si hacemos ahora sí len esto, sí nos va a dar el 4, que es el que necesitábamos. Una disculpa ahí. Entonces, de esta manera, ya podemos tener de una forma automatizado que recorra todos los elementos absolutamente de nuestra lista. Si fueran menos elementos, lo sabría. ¿Por qué? Porque aquí le estamos diciendo que en base al largo del data frame, si este data frame solamente tuviera 3 elementos hasta aquí, entonces solamente va a llegar hasta el elemento número 3. En este caso, pues tiene 4. Vemos que explícitamente no le estamos dando el 4, porque el 4 ya está en nuestra declaración. Ajá. Yo, por ejemplo, no sé, una lista de 300.000 personas, no creo que sea buena idea imprimirlo, ¿sí? Porque, bueno, o... No, pero ahorita vamos a ver, por ejemplo, cómo maneja eso Pandas. ¿Alguien preguntó? Igual. Sí, oye, Diego, una pregunta. Ahorita que está comentando el compañero algo similar. Por ejemplo, ¿puedo migrar una información de una base de datos, por ejemplo, en Excel, acá, pegarla y hacerlo Sí, con pandas? sí, y justo eso es el siguiente paso que vamos a ver. Ah, ok. Que ya sabemos, por ejemplo, cómo obtener así los datos de manera individual, cómo trabajarlos, pero también podemos obtener, por ejemplo, solamente toda una fila. Entonces, si damos f nombres .ilog, pero puedo tener aquí de forma de, de diccionario cada elemento de nuestra fila, de nuestras filas, ¿no? Es como Entonces aquí si tenemos, leyera ese diccionario, ¿no? ajá, este. Cool. Entonces, por Creo, ejemplo, aquí le dimos el 2. Recordemos que vendría siendo bueno, este es el índice. Entonces, sí, el 2 es el 2, pero porque es el nombre, por así decirlo. creo que Aquí no es alguien más tanto la quería posición. preguntar, ¿eh, Diego? ¿Cómo? Creo que alguien más quería preguntar, no sé si... Adelante. Tengo una duda. Bueno, nada más, como para aclarar, la función de la librería, o más bien de la librería del data frame. Por ejemplo, entonces nos serviría, por ejemplo, si, como mencionaban, tenemos, no sé, supongamos una lista de clientes en Excel, ¿no? Y la pegamos ahí, por ejemplo, nosotros podemos buscar, no sé, para no estar buscando, supongamos que son 300 personas, puedes buscar, por ejemplo, el nombre de la persona y que automáticamente, digamos, te dé todos los datos. Exactamente. Ah, ok, ok. Por Gracias. ejemplo,
Aquí hay otra pregunta por ahí. Por ejemplo, ¿qué pasa si el nombre se repite 2 veces? Ahorita vamos a ver. Mira, por ejemplo, de esta manera podemos identificar ciertos valores que nosotros ya sabemos que están. Bueno, o que estamos buscando, por ejemplo. ¿Cómo podemos buscar en toda esta lista tal valor? Vamos a copiar esto. Por ejemplo, podemos hacer. Vamos a borrar. Que no se confunda. Hacemos un valor, ¿no? Que diga, una variable que mayores de 25 años en este caso, ¿no? Lo que vamos a hacer es filtrar en esta variable todos los valores de nuestra data frame que en edad nos sean mayores a 25 años, por ejemplo. Entonces recordemos que si nosotros ponemos solamente esto, nos va a regresar es justo la columna edad. Entonces, al decirle que sea mayor que 25, nos va a regresar una lista de valores booleanos que nos va a decir en qué posición si se cumple esta condición. Entonces, por ejemplo, nos dice que en la posición 0 es falso, porque no es mayor a 25. La posición 1 es verdadero, porque es mayor a 25. La posición 2 es falso, porque es menor a 25. Y la 3 es mayor a 25. Entonces, es true. Entonces, esta lista de valores booleanos, nosotros se la podemos volver a dar al data frame. Es como si hicieras un data frame de los data frame, ¿no? O sea, bueno, de las preguntas. Vamos a filtrar. Nos va a dar un nuevo data frame con los valores que pedimos, con los que sean mayores a 25. Por ejemplo, si mayores a 29, vamos a tener solamente María. Entonces, está bien entender la lógica de que esto realmente regresa una lista de valores booleanos, pero pues la verdad es que con que nos aprendamos que así se maneja, claro, siempre es importante saber cómo realmente funcionan las cosas para luego poder aplicarlo Oye, de otra Diego, manera. Ajá. pero se regresa un booleano porque te vuelve a dar nombre, edad y ciudad y... O sea, todo eso. Bueno, o sea, es que te indica en qué posición, o sea, la lista booleana me refiero a esta, ¿no? Ujú. O sea, nos dice de edad, nos regresan valores booleanos. Ya. Y el que tenga true es el que se te imprime. Ajá, el que tenga true es el que cumple con esta condición, Ya. mayor a 29. Y te manda, por así decirlo, esa lista, ¿no? Ajá, prácticamente aquí lo que tenemos es una lista que nos indica en qué posición están los valores que nos interesan. Entonces eso ya se lo mandamos de igual forma a nuestro data frame de esta manera entre corchetes y ya nos daría los valores que cumplen con nuestra condición en este caso. Esa es una forma en la que vamos a aprovechar para justo hacer esos procesos que mencionan. Ahorita ya vamos a ver justo cómo empezar a trabajar con eso. Ahora, también, me habías mencionado, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos queda 7 minutos. Ok, ahorita ya regresando, vamos a ver más cómo abrir, por ejemplo, CSVs. Ahorita que se termine, pero vamos a terminar con esto una vez. ¿Qué les iba a decir? Se me fue. ¿En qué había quedado? Es que dijiste solo como incluso y te fuiste hacia arriba. Ya, perdón. Me habías preguntado o sea, cómo maneja, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si imprimimos un data frame muy largo, ¿no? Con 100,000 datos. Generalmente te va a imprimir los primeros valores. No te va a imprimir todos. En este caso no tenemos un data frame tan largo. Ahorita vamos a ver uno más largo con un ejemplo que tengo ahí, con un archivo de Excel justo. Pero podemos siempre acudir a una función que se llama head, que básicamente es la cabeza. Entonces, realmente nos da los primeros 5 valores, pero aquí solamente 4, pero también podemos decirles que solamente nos dé los primeros 2 valores, ¿no? O los 3 valores, etcétera.
Ahora, es importante saber que si nosotros hacemos esto, por ejemplo, no nos está editando el data frame original, nos está regresando una copia basada en nuestro data frame original. Entonces, si nosotros quisiéramos que ahora esto sea nuestro data frame original, pues tendremos que igualar el data frame original. En este caso, bueno, era df. Aquí hay dos data frames iguales porque yo creé este, que se llama df nombres, pero acá se está creando uno que se llama df. Igual con el mismo valor, por eso tenemos dos data frames. Pero bueno, adelante. Sí, a mí no me queda muy claro cómo es que se te imprimen esos data frame sin usar la función print. Solamente es una de las de las formas en que imprime Python a veces. Te digo, es algo extraño, pero la mayoría de las veces solamente con escribir el nombre de la variable te lo va a imprimir. Por ejemplo, si estuviste en las primeras clases, nosotros declarábamos una X y solo con poner X y lo ejecutamos, imprimía el valor de la X. Sin embargo, si ponemos print, también lo imprime. Lo mismo pasa con los data frames. Pero lo que pasa cuando imprimes de esta manera es que, por ejemplo, si imprimes más de dos valores, solo se imprime, me parece, el último. Solo se imprime el último. Entonces, aquí nosotros, según nosotros estamos diciendo, imprime los dos valores, ¿no? Pero pues para que se impriman los dos valores de esta manera, pues sí tendremos que poner el print. Incluso Aquí podrías ya. poner X, Y, ¿no? Y también. Ajá, exacto. O ponerlos en una misma línea. Y te los imprima así como en una forma de tupla. Pero es realmente como una de las formas de Python de imprimir. La verdad es que no termino de entender esa parte, pero funciona. Entonces, lo que te puedo decir es, si tienes varias variables y las quieres imprimir de esta forma, va a imprimir la última que pongas. O en su efecto tendrás que imprimirlo en la misma lista, la misma línea. O si quieres que se impriman todos, pues sí les añades un print. Todas. ¿Te resolvió tu duda? Igual lo mismo pasa con los data frames. Okay. Entonces, si intentas imprimir dos data frames de esa manera, vamos a aprovechar que tenemos dos data frames y df. Voy a imprimir el último. Bueno, aquí no se ve porque es el mismo, pero aquí estamos diciendo que imprima dos. Ambos data frames tienen datos. ¿Vemos? Pero cuando imprimimos con el print, te digo, el formato no es tan amigable. Personalmente, pues se ve mejor así. Aquí, por ejemplo, ya imprimí los dos, pero pues está este formato que pues igual funciona, si es un data frame, pero pues no se ve tan bonito. Eso es algo que tiene Jupyter, que nos permite ver los data frames de esta manera. Si tú imprimes un data frame en otro ID, se va a ver así como lo vimos anteriormente, como si fuera el print. Eso, no hay tanto detrás. Entonces, como les digo, si quisiéramos que nuestro data frame original se cambie, tendríamos que editar, o sea, igualar el data frame a nuestra copia de data frame que habíamos creado. Esta es una copia. Esto no se almacena ningún valor, solamente nos está imprimiendo un data frame copia con los valores filtrados. No se almacena en ningún lado. Entonces, si nosotros quisiéramos que este fuera nuestro nuevo data frame, tendremos que igualar nuestro data frame a, a esta copia que creamos, y cuando imprimimos, pues ahora sí ya tenemos, ahora sí. Lo recomendable, siempre trabajar con copias, o sea, es decir, tenemos nuestro data frame general. Voy a volver a ejecutar esta parte para que se vuelva a resetear. Lo recomendable es mantener nuestro data frame original
Y las copias o nuestras nuevas tablas, pues ponerle su nombre mayores 25. Entonces ahora este es un data frame que se creó a partir de la copia del data frame anterior. Y pues puede ser que mayores a 10, ¿no? Dependiendo de la condición que queramos.